Bendiciones para todos ustedes, hermanos queridos y suscriptores de YouTube. Soy el padre José Arturo López Cornejo y les saludo en otro viaje hermoso que hemos iniciado el día de hoy. Este viaje es un viaje a un pueblo, a una ciudad hermosísima, no solamente del México moderno, sino del México prehispánico. Antes de que llegaran los españoles, en este lugar llamado Cholula, ya existía una población de toltecas, sobre todo de esa civilización también que fue descubierta por Hernán Cortés cuando fue la conquista de la México Tenochtitlan. Estamos en Cholula, acompáñenme en otro de mis viajes maravillosos a una ciudad que me encanta venir. Pude venir a saludar a unas personas y aprovechando el viaje les preparé este programita para todos ustedes hasta donde quiera que se encuentren. Aquí estamos a los pies de un cerro que se llama Tlalpichugit, que quiere decir el cerro hecho a mano. Así lo conocen, como el cerro hecho a mano. Quiere decir que este cerro no existía. Ahorita vamos a hablar de otras cosas muy interesantes. Si ustedes se fijan, en la base atrás de mí estamos viendo lo que es una pirámide. Así es, una pirámide del tiempo de la conquista de los españoles, mucho antes, hecha por los toltecas. Y cuando llegan a este lugar, la evangelización por parte de los franciscanos, se comienza a evangelizar a este pueblo establecido ya en la Cholula antigua y se construye aquella iglesia a la que vamos a subir en un ratito y les voy a explicar desde allá arriba muchísimas cosas. Bueno, pues acompáñenme cuando ustedes quieran venir a Cholula. Es un lugar hermoso donde hay un mercado de artesanías de Puebla. Puebla es uno de los estados más pintorescos de México, con una cultura y una riqueza colonial maravillosa y vasta. Puebla es un lugar hermoso. Bueno, pues estamos en Cholula. Allí está. Ven a pasear San Pedro Cholula. Hay varios barrios en Cholula que llevan el mismo nombre, como Santiago, como Cholula y como San Pedro. Bienvenidos todos ustedes. Vamos a subir, acompáñenme a subir a esta iglesia. Quiero platicarles, antes de continuar con este video, que abajo de la iglesia está una pirámide escondida. Bueno, son 3 pirámides escondidas que fueron construidas por los indígenas de entonces. Gracias a Dios, ahora tenemos 2 culturas unidas, la cultura tolteca y la iglesia, que es la cultura española, que se unieron para formar un solo pueblo, la Cholula moderna o la Cholula actual que tenemos en este lugar. Allá arriba está la patrona de este lugar, una imagen veneradísima, queridísima desde el siglo XVI en estas tierras, más o menos en el año de 1594, que fue o que se tiene dato que ya estaba aquí la Virgen. Vamos a analizar algunos datos de un cronista, el primer cronista de la Nueva España, del México conquistado, llamado Torquemada. Bienvenidos, acompáñenme en este maravilloso viaje. Soy el padre Arturo Cornejo y un saludo desde Cholula para todos ustedes. Para poder subir a este cerro hay 2 accesos. Tenemos un acceso principal que es donde están la pirámide. Si ustedes y yo rodeamos este cerro por el lado derecho, vamos a encontrar lo que es el área subterránea o el área de los túneles, así llamada, que es la primer pirámide, los primeros asentamientos humanos que existieron en esta pirámide, que muchísimas personas dicen, ¿cómo es posible que hayan hecho una iglesia arriba de una pirámide? Bueno, hay que entender muy bien algunas cosas que muchas personas a veces no entienden, que es un error que se llama anacronismo. ¿Qué quiere decir un anacronismo? Un anacronismo es querer juzgar las leyes del siglo XXI en el que vivimos ustedes y yo. Con estas leyes querés juzgar el siglo XVI o el siglo XVII o el siglo I, ¿no? Muchas personas dirían, ¿a quién se le ocurre destruir una pirámide para construir una iglesia? Bueno, pues se le ocurre a muchísimas personas porque en aquellos tiempos la persona que conquistaba era la persona que dominaba. Y si el conquistador quería imponer su fe, sus leyes, se respetaban. Así eran las leyes en el siglo XVI. Ahora estamos en el siglo XXI. No podemos hacer un juicio con nuestras leyes cuando hay derechos humanos, respeto a los pueblos originarios, respeto a las lenguas nativas, respeto a las leyes de los pueblos. No podemos nosotros hacer un juicio temerario y decir, ¿cómo es posible? Eso fue una injusticia. Bueno, para una persona que no entiende que cada siglo tiene sus propias leyes y sus propias costumbres,
podría pensarse que así es. Entonces, pues muchísimo cuidado con cometer ese error. Obviamente, este lugar hoy es día viernes, no hay tanto turismo, pero los fines de semana esto está de no poder a veces ni caminar. Bueno, estamos aquí en ese lugar, está un tren que da un viaje por todo el pueblito de Cholula, que ya no es un pueblito, ya es una ciudad, pero era un pueblito y es un pueblo muy pintoresco. Cuando ustedes vengan a Cholula, van a tener que subir, si quieren ver a la Virgen de los Remedios, por esta subidota que vamos a subir. Imagínense nomás, ¿eh? Está un poco pesadito. También hay manera de subir a las personas mayores, claro que sí, sí hay manera. Pero todo este lugar hay dos opciones para subir. Tenemos por un lado lo que son las escaleras, por quien guste subir escaleras, o tenemos la rampa, ¿no? ¿Qué prefieren? Bueno, pues cada quien sabe. Quiero platicarles que este cerro en el que estoy pisando en este momento y que seguramente muchos de ustedes ya vinieron, es un cerro que tiene una historia maravillosa. Imagínense cuando llegó en este lugar. Hay que recordar que Cholula ya existía antes de que llegara Hernán Cortés a conquistar la México Tenochtitlan. Y cuando Hernán Cortés llegó al puerto de Veracruz, hoy llamado Puerto de Veracruz, bautizado por Hernán Cortés como la Veracruz, hay que entender que la palabra Veracruz es una palabra yuxtapuesta. Vera, que viene de veritatis, que significa verdad, y cruz, que viene de la palabra de la cruz cristiana. Por lo tanto, Veracruz es una palabra yuxtapuesta, la verdadera cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Hernán Cortés tocó tierras mexicanas en el puerto de Veracruz, se encontró con distintas denominaciones, entre ellos totonacas, huastecas, toltecas, aztecas, mixtecas, zapotecas, de todo tipo de civilizaciones. Lo que va a hacer Hernán Cortés va a ser analizar las culturas que existen en todo México, y después de eso, ya voy cansadito, después de analizar todas las culturas que existían en México, se va a dar cuenta que la cultura o las civilizaciones en México estaban divididas y peleadas. Era un solo México dividido en muchas civilizaciones. Hernán Cortés no va a llegar inmediatamente a conquistar México. No podía, era un ejército muy pequeño. Lo que va a hacer Hernán Cortés es investigar, indagar qué podía hacer con estas civilizaciones, y se va a dar cuenta que todos los pueblos anexos o cercanos a la México Tenochtitlan no podían ver a los aztecas, porque los aztecas sacrificaban hombres y mujeres a su dios Huitzilopochtli, al dios de la luna, al dios del agua, Tlaloc, etc. Y entonces se va a dar cuenta que todos los pueblos cercanos a los aztecas estaban sometidos y gobernados por ellos. Y entonces esta va a ser la causa por la cual Hernán Cortés va a poder conquistar a los aztecas. ¿Cómo le va a hacer? Los va a dividir, va a aliarse sobre todo con el pueblo tlaxcalteca, y después también se va a aliar con el pueblo tolteca, con el pueblo mixteca, y van a poder conquistar de esa manera la antigua México Tenochtitlan. Hernán Cortés va a pasar en su camino, en varios caminos que hizo desde la Veracruz, así llamada, ahora el estado de Veracruz, desde la Veracruz va a venir y va a pasar por estos rumbos, por todos estos rumbos va a pasar, y se va a dar cuenta, y se dice, según en las crónicas de Torquemada, Torquemada es el primer cronista que tiene la Nueva España, se va a dar cuenta que este lugar, va a decir él, tiene más cúpulas que la misma Sevilla, así va a decir de España. Hay que recordar que venía de allá y esta ciudad tiene muchísimas cúpulas. Muchas personas creen que Cholula tiene más iglesias que Roma, cosa que no es verdad. Muchas personas dicen que en este lugar hay más de 365 iglesias y que cada día tiene una festividad. Bueno, de hecho hay muchas iglesias en todo Puebla, pero ni todo Puebla junto le llega a 365 iglesias. Así que es un mito muy hermoso, pero no deja de ser eso, un mito. Bueno, cuando vengan a Puebla y a Cholula, van a saber lo que es esta subidita. Está pesadita. Quiero platicarles que este cerro que vamos subiendo no existía. Realmente
Si ustedes vienen a Cholula y a Puebla, van a ver que todo esto es un valle totalmente, y que este cerro que estamos subiendo sale de toda la normalidad. ¿Por qué? Porque este cerro naturalmente no existía. Fue creado, fue formado por manos de hombres, pero no comenzó siendo cerro. Las personas no construyeron un cerro aquí. Lo primero que construyeron los nativos de Cholula, que eran los toltecas, fue una pirámide pequeña. Después Cholula es conquistada por otras civilizaciones y entonces se construye otro templo encima del templo antiguo. Y después Cholula también es conquistada y entonces es construido el tercer templo sobre el segundo templo. Es muy importante decir esto porque muchas personas podrán venir y decir, ese cerro sobresale de todo el valle de Puebla. Así es. Puebla es un valle totalmente. No existe ningún cerro en este lugar de la población. Por lo tanto, este cerro, así llamado, fue hecho por hombres. ¿Por qué por hombres y por qué en este cerro? Hay que recordar que los antiguos toltecas y después las otras civilizaciones, los templos construidos por ellos a diferentes dioses no tenían una finalidad como tiene la finalidad egipcia. Los egipcios construían pirámides como urnas funerarias para depositar muertos en ellas. Los toltecas, los aztecas, los mixtecas, los zapotecas construían templos para honrar a sus dioses, no para depositar ahí el cuerpo de alguna persona. Esa es la gran diferencia entre la Mesoamérica y lo que son las culturas antiguas de Egipto o Mesopotamia, por ejemplo. Cuando ustedes vengan a este cerro entenderán la belleza desde las alturas en este cerro construido por hombres, no en la naturaleza misma. Así que se han de imaginar ustedes cuando tiembla, pues esto tiembla y tiembla con ganas. ¿Por qué? Porque no es un asentamiento natural. Cuando ustedes van a un cerro que es natural y tiembla, pues todo el cerro se mueve de la misma manera. Pero cuando ustedes van a un cerro construido por hombres, como es este caso, los temblores hacen muchísimo daño. De hecho, la iglesia a la que vamos a llegar de Nuestra Señora de los Remedios, así llamada desde el año de 1595, aunque se cree que la imagen llegó mucho antes, se dice que aproximadamente Hernán Cortés pasó por estas tierras cuando iba a la México Tenochtitlan en el año de 1524. Así lo narra Torquemada en las crónicas de las Indias, así llamadas. Hay que recordar que el México Tenochtitlan antiguo, el primer nombre que recibió fue las Indias. ¿Por qué las Indias? Porque cuando los españoles llegaron con Cristóbal Colón y después con Américo Vespucio y con muchísimos otros personajes de la historia de la conquista española a toda Latinoamérica, nos vamos a dar cuenta de que los conquistadores llegaron a estas tierras, pero no comprendían ni entendían exactamente a dónde habían llegado. Ellos pensaban que habían llegado a la India, lo que hoy es la India. Por eso se le llamó las Indias, llamado así, las Indias, porque eran varias colonias. Cuando ellos llegaron a lo que es hoy el Caribe, se dieron cuenta que había muchas islas, entonces por eso se le llamó las Indias, no la India, porque no era un solo lugar, eran varios lugares. Es muy interesante comprender que Torquemada, un español franciscano muy bueno y muy inteligente, formuló las crónicas por las cuales hoy conocemos algunas cosas, no todo, de lo que sucedió en estas tierras en el siglo XVI. Hermoso Cholula desde este punto. Bueno, quiero platicarles que cuando Hernán Cortés llegó a estas tierras, se dice que pasó más o menos entre el año de 1521 y 1524. Y cuando él llegó aquí, la llamó la tierra de las cúpulas, así le llamó a Cholula. Y pues se le quedó desde entonces la fama de tener muchísimas iglesias. Bueno, ya mero llegamos. Cuando vengan, prepárense porque son muchísimas escaleras, muchísima subida, pero es la vista de acá arriba, lo vale todo.
Hay que recordar que los primeros evangelizadores que llegaron a estas tierras de Cholula, no de Puebla, porque Puebla va a ser una ciudad fundada por los españoles muy posterior a la conquista española. Cholula no, Cholula ya existía. Desde antes de que llegaran los españoles, los asentamientos toltecas aquí estaban. Quiero platicarles que los primeros hombres que llegaron a fundar la Cholula, bueno, no a fundarla, sino a evangelizar, a hablarles de Dios y de Cristo, fueron los franciscanos. Estos hombres, los franciscanos, fueron los primeros que llegaron y lo primero que fundaron en esta tierra de Cholula fue el convento de San Gabriel, así llamado. De hecho, el primer templo que existe en Cholula es a San Gabriel, aunque después se le va a cambiar el patrocinio por una cruz y muy posteriormente, alrededor del año de 1595, o sea, casi 100 años después de que sucede la conquista de la México-Tenochtitlan, va a venir el patrocinio de Nuestra Señora de los Remedios. La Virgen de los Remedios, que ahorita vamos a ver, ya mero vamos a entrar a esta iglesia, la Virgen de los Remedios, llamada así, una advocación hermosa que tiene la Virgen María. Hay que recordar que la Virgen María nomás es una, pero los católicos somos tan buenas gentes y nos gusta tanto la Virgen María que le ponemos muchos vestidos. Entonces le llamamos la Virgen de la Inmaculada Concepción, la Virgen de la Asunción, la Virgen de la Anunciación, la Virgen de los Remedios, la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, la Virgen de San Juan de los Lagos, la Virgen de Zapopan, la Virgen de la Generala, la Virgen del Patrocinio, la Virgen del Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen de la Natividad de María, la Virgen del Inmaculado Corazón de María, la Virgen del Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen del Carmen, la Virgen de... etcétera, etcétera. Me puedo aventar aquí casi las 150 advocaciones de la Virgen María que existen. Así que esta iglesia dedicada a Nuestra Madre Santísima, se dice que la primera imagen que existió de la Virgen de Cholula, o la Virgen de los Remedios, que ahorita vamos a ver en esta iglesia maravillosa, la primera advocación que tuvo la Virgen de los Remedios es la Virgen de la Inmaculada Concepción, celebrada el 8 de diciembre como un dogma que tiene más de 150 años declarado por el Papa. Quiero platicarles que la Virgen que llegó aquí a Cholula, se dice y no se sabe exactamente cómo llegó. Lo que sí se sabe es de qué está hecha. La Virgen de los Remedios fue construida de pasta de maíz junto con pasta de caña. Era como una masa, como una masita que construían los indígenas de entonces, y entonces después de construir esta Virgen la depositaban. Como era muy livianita, hubo muchas vírgenes en serie. Hay que recordar que en aquel tiempo los franciscanos, sobre todo ellos, junto con los agustinos y junto con los dominicos, que son las tres congregaciones católicas religiosas que llegaron a evangelizar casi todo México, los franciscanos en el centro y norte del país, los dominicos en el sur y en el poniente del país, y los agustinos en diferentes lugares muy concretos. Todos ellos mandados por la autoridad de la iglesia para evangelizar a todos los pueblos indígenas del México antiguo, y así nos podemos ir hasta Guatemala, Honduras, El Salvador y hasta Argentina. Quiero platicarles que cuando llegan los franciscanos aquí, aparentemente llegan con la Virgen chiquita. La Virgen de los Remedios no pasa de medir 30 centímetros y no pesa más de medio kilo. Esta Virgen era muy fácil de trasladar. Se dice que por ahí un fraile la traía. Incluso unos dicen que desde España, y que cuando llegó a estos lugares con Hernán Cortés, él se quiso quedar a vivir aquí, se quedó con la Virgen, aquí se murió y la Virgen fue venerada con mucha devoción. Otros dicen que posiblemente los indígenas la construyeron y la llevaron al templo, y se le empezó a guardar tanta devoción que la Virgen llamada de la Inmaculada Concepción terminó siendo la Virgen de los Remedios. Bueno, ¿cuándo celebra la iglesia oficialmente la fiesta de la Virgen de los Remedios? El día 1 de septiembre. Aquí en Cholula empiezan las fiestas desde el 2 de agosto, todo el mes de agosto, para celebrar a la Virgen de los Remedios, que aunque las iglesias principales que ven ustedes ahí, ¿no?, de San Pablo, de Santiago
y de todos los mártires, porque hay muchísimas iglesias, ¿no? No las podemos ver todas, no son 365, pero sí son muchas. La Virgen de los Remedios no comenzó siendo la patrona de Cholula. El primer patrón de Cholula fue San Gabriel, arcángel. Después va a ser la Virgen de los Remedios. En el año de 1594 se le da el patrocinio. Bueno, este cerro, como es un cerro fabricado por hombres, miren, si ustedes y yo le damos vuelta a toda la panorámica de Puebla, no hay casi cerros, los cerros están muy distantes. Este cerro sale de toda la naturalidad, porque no es un cerro que se haya construido en la naturaleza, es un cerro fabricado. Allá abajo, si ustedes vienen un día, van a ver la zona arqueológica más antigua por la cual se ingresa, es un túnel por el cual se ingresa y se sube hasta este lugar. Cuando vengan, por favor, entren por el túnel para que vean lo hermoso que es desde ese lugar entrar a la parte subterránea de esta iglesia. Bueno, entonces el día 1 de septiembre es la fiesta oficial, aunque también se celebra el 8 de diciembre como la antigua fiesta de la Inmaculada Concepción. Esta iglesia es una iglesia que ha tenido muchísimas restauraciones porque los temblores pues la han fracturado muchísimas veces. Muchísimas veces ha sido fracturada esta iglesia y ha tenido que ser restaurada. En ella hay una riqueza maravillosa de oro. Vamos a ingresar a ella y es el santuario de la Virgen de los Remedios. Ahí está en latín. Dice elegi et santificaci lochum itsum ut sit ibi nomen neum et permanecen occultum mei en cor meum ibi consictus Deibus. En latín. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, dice, más o menos, a ver si me acuerdo ahorita del latín que estudié en el seminario. Dice, esta casa fue elegida en el nombre tuyo, Madre mía, y permanecerá oculto mi nombre en mi corazón hasta que mi devoción crezca en ti. Más o menos algo dice así en latín. Este es un escrito, hay que recordar que el idioma oficial de la iglesia sigue siendo el latín hasta el día de hoy. Y antiguamente todos los documentos de la iglesia oficiales se decían, se escribían y se hablaban en latín. Ahora el latín ha pasado a ser un idioma oficial usado prácticamente solo por la iglesia católica. Entonces, cuando ustedes vayan a una iglesia antigua como esta, van a encontrar un tequitqui. Déjenles platico qué es esto del tequitqui. El tequitqui es una cruz atrial. Los indígenas de entonces no comprendían exactamente el misterio de las iglesias. Hay que recordar que los indígenas tenían como iglesia sus templos y sus templos eran abiertos. Entonces, cuando llega la conquista española y se fabrican los templos que ahora tenemos, a los cuales guardamos devoción a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, pues los indígenas no aceptaban entrar a los templos. Por eso, si ustedes van a las iglesias más antiguas de México o si van a las iglesias más antiguas de cualquier país donde hubo una presencia indígena, se van a dar cuenta que los atrios de las iglesias son enormes, 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 porque los indígenas no participaban en la misa dentro de la iglesia. No por discriminación, hay mucha gente ignorante que les inventa cosas, que los indígenas los excluían, cosa que no era verdad. Esos son uno de los mitos y de las mentiras que mucha gente, medios ateos, creen. Lo que pasaba con los indígenas es que ellos no entendían que se tenían que meter a una iglesia a orar. Por eso los primeros siglos de la evangelización en México eran en los atrios, llamadas las capillas abiertas. Y en todas las iglesias que ustedes vayan antiguas van a encontrar una cruz como esta que se llamaba tequitqui, que quiere decir cruz atrial o cruz de reunión. Entonces todo giraba alrededor de esta cruz y aquí se celebraba la Eucaristía para los indígenas. Después se van a construir las iglesias y poco a poco la cultura y la evangelización va a hacer que los indígenas ya no celebren sus misas en la parte de afuera, sino en la parte interna de la iglesia. Bueno, vamos a pedir permiso a ver si me dejan grabar adentro para explicarles un poco la iglesia. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestro video. Estamos en la puerta de la iglesia, como les decía ahorita, y en todas las iglesias antiguas existía la pila de agua bendita. Todas las personas que venimos del mundo venimos con pecado. Obviamente, ¿no? Nadie viene a la iglesia por ser santo. Si a la iglesia vinieran los santos, pues no viene nadie. Venimos los mundanos, venimos los pecadores, como yo y como el que me está viendo también. Quiero platicarles que la pila de agua bendita, que no es la pila bautismal, esta es una pila que se utilizaba para tomar agua, signarse, así se llama, ponerse una cruz en la frente o una cruz en la espalda, signarse
que no es persignarse, era para purificar el cuerpo de todos los pecados veniales que traemos de la calle. Pecado de pensamiento, de obra, de omisión. Esos pecados que son de palabra también, que son pecados muy comunes y que todo el mundo hacemos. Bueno, entonces vamos a entrar. Aquí tenemos una puerta de madera antiquísima y vamos a ingresar a ver todas estas pinturas. Miren, aquí tenemos esta imagen de San Francisco en Tierra Santa. No sé si ustedes saben que uno de los viajes más hermosos que hizo San Francisco de Asís, el gran santo de Asís, fue a Tierra Santa. Tan es así que los franciscanos fundados por él tienen más de 800 años custodiando los lugares de Tierra Santa. Belén, Jerusalén, Nazaret son custodiados por los franciscanos. Ahí tenemos a dos franciscanos. Un San Francisco y un San Francisco sacerdote viendo al niño Dios. Una de las cosas que San Francisco de Asís les encargó a los franciscanos es nunca olvidar la Tierra Santa y nunca dejarla. Por eso cuando ustedes vayan a Tierra Santa verán a todos los franciscanos por allá. Bueno, y luego vamos a seguir aquí San Juan Nepomuceno, uno de los Juanes que tenemos en la iglesia antigua. Les voy a mostrar las cúpulas, la cúpula de Nuestra Señora de los Remedios. Todo ello tiene un ensamble de oro. No quiere decir que toda la pieza sea de oro. Muchas personas piensan que todo eso que ven de oro son placas de oro pegadas. No. Primero se labra con yeso la imagen y después se va poniendo una hojita milimétrica de oro que no vale realmente prácticamente nada y se embellecen. Muchas personas pensarían que es oro puro, pero no es así. ¿Vale? Si no, pues imagínense, ya no habría iglesias, todas se las hubieran robado. Entonces aquí tenemos, pues San José, padre de nuestro Señor Jesucristo, el patriarca José, así llamado, por el patrocinio y también porque San José fue el papá putativo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir putativo? Aunque se oye feo, no es feo. Lo feo es la imaginación que tenemos. Putativo quiere decir elegido para ser el padre adoptivo de Jesús. Hay que recordar que nuestro Señor Jesucristo solamente va a ser hijo carnal y sanguíneo de la Virgen María. José no es su papá, José es su papá adoptivo. Bueno, y aquí tenemos una parte llamada antigua, que las iglesias más antiguas de México tienen, que se llama el púlpito. El púlpito, que es diferente del ambón, que ahorita vamos a ver. Hay que recordar que la luz eléctrica no tiene más de 150 años que fue inventada, y entonces antes de que hubiera luz eléctrica, pues no había micrófonos. Y entonces un sacerdote que celebraba la misa no podía anunciar con el micrófono ni podía dar la misa. Por lo tanto, pues el padre de por sí, si no se le entendía, pues no se le podía oír. Así que los sacerdotes celebraban la misa en el altar, en el presbiterio, así se llama esa parte de arriba, el presbiterio de una iglesia. Celebraban la misa de espaldas al pueblo, así era hasta el año de 1965, fecha en que la Iglesia Católica hace la reforma litúrgica y entonces el sacerdote se voltea en el presbiterio y celebra la misa de frente. Por lo tanto, cuando se llegaba la homilía o el sermón después de la misa, el sacerdote caminaba desde el presbiterio, caminaba hasta el púlpito, subía al púlpito y desde ese lugar predicaba lo que se llamaba sermón u homilía. Este púlpito tiene en la parte alta algo que se llama tamboril. Esa como tapita que tiene arriba, ese es su nombre, tamboril o cupulín, así se le llama, de cúpula. De ahí viene la palabra cupulín. Entonces el sacerdote se subía ahí y gracias al eco que tienen toda esta iglesia, si ustedes se fijan, las cúpulas, muchas personas piensan que las iglesias tienen cúpulas como un adorno. Bueno, hoy sí es un adorno, pero antes, en los siglos antiguos, no era un adorno, era una manera estética de que el sonido se escuchara en toda la iglesia. Esta es una iglesia pequeñita, si uno grita, todo el mundo oye. Pero una iglesia enorme y grande, como muchas de ustedes que conocen en muchos lugares de México y del mundo, han visto que existen unas cúpulas enormes. Eso era por beneficio acústico, es decir, había un eco muy importante que las personas o los sacerdotes necesitábamos para que las personas escucharan bien. ¿Por qué? Porque toda la misa era en latín, excepto la homilía. La homilía era en el idioma del país donde se celebrara la misa.
Entonces el sacerdote subía por ahí y desde el púlpito, así se llama ese lugar, se predicaba la homilía. ¿Vale? ¿Y por qué ahí? Porque era en medio de la iglesia y porque gracias a las cúpulas de arriba, las cúpulas y las bóvedas, había una acústica, todavía existe una acústica hermosísima. Pero bueno, vamos a continuar. Ahí tenemos a San Salvador, también un franciscano. Hay que recordar que esta iglesia tuvo como primer administrador a los franciscanos, por eso vamos a ver muchos santos franciscanos. Tenemos al Sagrado Corazón de Jesús, el ánima sola, a donde vamos a ir casi todos, ¿verdad? Las ánimas del purgatorio. Mucha gente cree que se va a ir al cielo. Con esas sinvergüenzadas que anda haciendo, no te vas a ir al cielo, pero ni de broma. Vamos a ir al purgatorio y lo más seguro es que ahí nos vamos a encontrar para purificar todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas y todo nuestro distanciamiento hacia Dios. El ánima sola. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a entrar a donde están las réplicas de la Virgen de los Remedios. Todas estas virgencitas bajan a los diferentes barrios de Cholula. Y muchas personas piensan que la Virgen de los Remedios es una virgen muy, ¿cómo les diré? Muy grande, pero no, esto es una réplica. Si nos acercamos un poquito, es una réplica muy pequeñita de lo que es la Virgen. Recuerden que es pasta de caña o pasta de maíz mezclada. Bueno, esta pintura hermosa habla de la Virgen de Cholula o la Virgen de los Remedios, patrona de Cholula, que está allá arriba en el cerro, ¿no? Ahí la ven ustedes ahorita, el cerro que subimos, ¿vale? Y también tenemos aquí todas las fiestas que existen. Fíjense nomás, aquí dice, en enero está la fiesta de Santiago, San Pablo Tecama, Santa María Mancintla. Y luego en febrero tenemos a San Juan Bautista, San Matías, Cocoyotla. En marzo tenemos a San Andrés Cholula y San Gregorio Zacapechpan. En abril tenemos a Jesús Tlatempa, Santiago Cuayantla. En mayo tenemos la Purísima Concepción, San Miguel Teazinahuac, Santa María Xixitla, Colonia Lázaro Cárdenas, San Pedro Cholula, San Bernardino, la Trinidad Santorum. Y luego en junio San Andrés, San Juan el Calvario, está San Juan Bautista, San Pedro, San Juan Tloutla, la mayordomía, que son los custodios de la fiesta de la Virgen de los Remedios. Y bueno, así tenemos en julio, en agosto, en septiembre, en octubre. Aquí tenemos los santos principales de Cholula. Tenemos en primer lugar aquí a Jesús de Nazaret. Luego tenemos a San Pablo, aunque le falta, bueno, ahí tiene su espada, no la había visto, sí, tienen razón. Tenemos a San Pedro, fundador de la Iglesia Católica, ¿no? Y patrono de alguno de los barrios de Cholula. Tenemos también a Santa María Magdalena, una virgen, bueno, virgen no, una santa muy, muy importante en la historia de la Iglesia. Santa María de la Asunción, aquí aparece con su palma también nuestra Madre Santísima. Tenemos a San Cristóbal, hay que recordar que tiene un niño, patrono de los marineros. Tenemos también a San Juan del Calvario, ¿no? San Juan Evangelista, que está a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a San Matías, el apóstol número 12, que va a suplir al ladrón, al malvado de Judas Iscariote. Va a ser suplido por el apóstol 12, como aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y tenemos también a Santiago Apóstol, una imagen muy venerada no solamente aquí, sino en México. Y por último tenemos a San Miguel, también patrono de estas tierras. O sea, estamos hablando de la riqueza cultural y espiritual que tiene el pueblo de Cholula. Estamos en un lugar que pareciera que fue alguna vez una sacristía, custodiado por una cúpula, por eso tenemos tan buen audio y tan buen sonido, porque era propio de las iglesias antiguas. Vamos a dar vuelta por todo el camerín. Vamos a ver aquí algo que está en Talavera. Hay que recordar que la Talavera originalmente fue de Puebla y sobre todo de Cholula. ¿Qué es la Talavera? Son azulejos pintados, labrados a mano, quemados a más de 500 grados de calor para que la pintura quede impregnada. Dice así: por amor a Dios y a la Santísima Madre de Nuestra Señora de los Remedios, se instauró y se abrió este camerín bendecido por el señor obispo de Puebla, don Rosendo Huesca Pacheco. Así es. ¿Qué es un camerín? Bueno, ustedes han oído a los artistas, ¿no? Los artistas, todos los artistas tienen algo que se llama un camerino. ¿Para qué sirve un camerino? Bueno, un camerino sirve para que el artista se cambie, se prepare para salir a escena. Eso lo hacen los artistas. Cuando ustedes y yo venimos a un camerín de la Virgen María,
Los camerines se dan en los santuarios dedicados a Nuestra Madre Santísima. Un camerín es un lugar en el cual a la Virgen María se le cambia su vestido. Hay diferentes tradiciones, hay lugares donde a la Virgen se le cambia cada mes, hay lugares donde a la Virgen se le cambia cada año, hay lugares donde a la Virgen se le cambia cada 5 años de vestido, depende de la tradición y de las costumbres de cada pueblo. Aquí en Cholula no sabemos a la Virgen de los Remedios cada cuándo se le cambia de vestido. Lo que sí sabemos es que este es el camerín. Y al camerín ahorita todos ustedes y yo podemos entrar, pero antiguamente no. Gracias a Dios se ha abierto al público el camerín de la Virgen María. Miren, quiero platicarles unas cosas muy interesantes sobre la Virgen y ahorita regresamos otra vez al camerín, ¿vale? Bueno, seguimos aquí en el camerín. Quiero platicarles que la iglesia tiene una jerarquía de santos. No es lo mismo un santo mártir, un santo doctor, una santa virgen, una santa mujer, un venerable, un siervo de Dios. No existe una jerarquía, no existe un solo santo igual, no. Y hay jerarquías en los santos. Los santos más importantes que existen son los mártires, porque son los testigos de la vida de Cristo. Dieron su vida por la causa de Cristo. No tuvieron miedo a morir, a ser asesinados, a ser ahorcados por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Después de los mártires vienen también lo que son los santos papas, y después de los santos papas vienen los santos doctores. ¿Quiénes son los santos doctores? Son aquellos hombres, también hay mujeres doctoras de la iglesia, no es propio de los hombres, también hay doctoras en la iglesia. ¿Quiénes son los doctores de la iglesia? Son aquellos hombres o mujeres que con sus escritos incrementaron la fe del pueblo y desarrollaron de una manera muy excepcional la doctrina de la iglesia en medio de las comunidades. Entre los doctores más venerables que tenemos de la iglesia encontramos a San Bernardino. También, bueno, aquí está San Bernardo y tenemos a San Bernardino de Siena, otro doctor de la iglesia. Tenemos a San Alfonso María de Ligorio y tenemos a San Buenaventura. 4 hombres excepcionales del siglo XVIII, del siglo XVI y del siglo XIII que presentaron la doctrina de la iglesia en medio de los creyentes e hicieron que incrementara la fe de la iglesia y la fe de los católicos. Hay doctoras de la iglesia también, señoras, aunque ustedes no lo crean. Alguna doctora, por ejemplo, es Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús y muchas más mujeres que también con sus escritos han incrementado la fe de la iglesia. Vamos a subir un poquito atrás de la... Bueno, antes de continuar, porque ahorita está ocupado para subir con la Virgen, quiero presentarles un altar adosado. Los altares, antes de 1965 estaban adosados al templo. ¿Qué quiere decir esto? Estaban pegados al altar, ¿no? Entonces, cuando vemos nosotros el altar que está adosado al templo o al barroco o al retablo de una iglesia, era porque el sacerdote celebraba la misa de espaldas al templo. El padre se ponía aquí revestido, así como estoy yo, y celebraba la misa sobre esta piedra ara. Hace poquito yo les hablé de las piedras ara. Esta piedra consta de 1957 y también aquí vienen reliquias de primer grado. La Sagrada Eucaristía se celebraba sobre la piedra ara que existe en todas las iglesias antiguas. La Eucaristía, que es el sacrificio de Jesús en la cruz, su sangre y su cuerpo presente desde la última cena con nosotros, no es cualquier cosa y no se puede celebrar sobre cualquier mesa cochina o fea que exista. La misa se debe de celebrar sobre lo más bello que tenemos. Muchas personas dicen, es que la iglesia tiene muchas riquezas. Esos que dicen, ni un peso dan, por cierto. Nomás son habladores y criticones y ni ayudan en nada. La riqueza artística de la iglesia no es de la iglesia, no es mía. La riqueza antigua de la iglesia y artística es un tesoro del pueblo, que la iglesia custodia y que si la iglesia no hubiera cuidado, todos estos tesoros se hubieran perdido. Nomás que a veces no sabemos historia o sabemos poca o la sabemos mal. Eso es lo que pasa con muchas personas que se expresan de esa manera. Imagínense el sacrificio de Jesús en la cruz, lo que significa. ¿Cómo vamos a celebrar la misa sobre cualquier altar feo? Por eso, toda esta belleza que ven ustedes en el camerín de la Virgen María, que tiene hojita de oro en todos estos yesos, no es porque la iglesia sea rica. La iglesia no puede vender una iglesia, porque la iglesia somos custodios de las iglesias, no somos dueños. Nadie es dueño. Ni el cura, ni el padre, ni la monja, ni usted que está viendo este video es dueño de ninguna iglesia.
Las iglesias son patrimonio de la humanidad y de México. La Iglesia Católica las custodia. Si no hubiera sido por la Iglesia Católica, esto ya no existiría. Le guste a quien le guste, pero así es. Así que este altar que vemos aquí, adosado, esto es un sagrario, aunque aquí aparece una foto que no me gusta mucho que esté aquí porque no tiene nada que ver. Esto era un sagrario, es un sagrario. No le puedo abrir porque está sellado, pero aquí están unas puertas, ¿no? Entonces el sacerdote celebraba sobre este altar la misa en honor a la Virgen de los Remedios, mandada a hacer por algún bienhechor. Estos eran los altares. Todas las iglesias de sus pueblos antiguos, el altar no estaba despegado, como ahora lo tenemos, despegado. El altar estaba pegado y desde ahí el padre de espaldas celebraba la misa. Bueno, aquí en esta iglesia se puede subir atrás a lo que es el camerín de la Virgen María. Ustedes pueden subir y venir a ver a nuestra Madre Santísima. Aquí estamos atrás de ella, estamos viendo su vestido. Estamos viendo la base por unos ángeles. Ahorita la vamos a ver de frente. Ustedes pueden subir aquí y bueno, pues la gente trae su dinero, le trae una gratitud, le tiene mucha gratitud y mucho agradecimiento a nuestra Madre Santísima. Hay que recordar que la Virgen María no es Dios. La Virgen María es la gran intercesora y la gran intermediaria entre Dios y los hombres. El único que puede hacer milagros es nuestro Señor Jesucristo. La Virgen María es nuestra mejor intercesora y nuestra mejor abogada entre su Hijo y nosotros. Los católicos somos muy querendones y queremos mucho a la Virgen María, pero no la debemos de querer como Dios, porque si no nos convertimos en idólatras. La Virgen María es Madre de Jesucristo, verdaderamente, y está en el cielo, como dicen las Escrituras, y nuestra Madre nos ayuda a que nuestro Señor Jesucristo nos haga caso más rápido. Así que por eso la queremos tanto. Sin embargo, el centro de nuestra fe es Cristo. Nuestra fe es cristiana, es cristocéntrica. Cristo es el centro y el fin de toda nuestra existencia. Pero vamos a continuar, que está muy bueno esta iglesia y espero que les esté gustando este video. Estamos en una iglesia donde todavía el mosaico, que tiene imitación de talavera. Hay que recordar que en Puebla y en Cholula la talavera es el arte principal que existe. La talavera se ponía en las cúpulas para embellecerlas y el sol no las decolora porque son azulejos pintados, cada uno a mano y quemado a ciertos grados de temperatura para que la pintura se impregne. Bueno, vamos a continuar, vamos a entrar ahora a un lugar hermosísimo que toda iglesia tiene y no se diga aquí en Cholula, que es la sacristía. ¿Para qué sirve la sacristía, padre? Es donde los sacerdotes nos revestimos antes de celebrar el sacrificio de la misa. En esos muebles que ven ustedes ahí se guardan lo que son los corporales, las patenas, los cálices, los ornamentos del sacerdote, los manteles, todo lo que va a necesitar en misa el sacerdote para celebrar la misa. Y siempre, en todas las sacristías, debe de haber un Cristo en el cual el sacerdote, antes de celebrar la misa, reza, ora y se persina para que Dios celebre la Eucaristía a través de sus manos. Ahí tenemos una pintura antigua de la Última Cena, los 10 mandamientos. Tenemos a Jesús de Nazareno, tenemos un misterio, tenemos una Virgen de Guadalupe muy pintada y un Sagrado Corazón de Jesús, y tenemos a la Virgen de la Luz. ¿Ya la vieron ahí? Qué hermosa nuestra Madre Santísima. Es una riqueza. Por favor, no dejen de venir a Cholula. Vean nomás qué techos, forrados de hojita de oro. Vamos a continuar. Vamos a salir a uno de los altares laterales. Este altar lateral que casi nunca falta en ningún lugar en México, llamado el altar aquí parece el altar del Calvario. Solo nos falta un Cristo, pero aquí tenemos a las mujeres y a los hombres que estuvieron a los pies de la cruz. Si ustedes se fijan, ahí tenemos a San Juan Evangelista, que es el amigo de Jesús, el discípulo de Jesús, y el evangelista y el apóstol. Todo eso tiene Juan. No hay que confundir a Juan Evangelista con Juan Bautista. Son dos Juanes distintos unos de otro. Dice el Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Lucas, los 4 evangelios hablan de la presencia de las personas a los pies de la cruz. Dice, a los pies de la cruz estaba María, la madre de Jesús. Ahí está nuestra Madre de los Dolores, así llamada. Dice, a los pies del altar, a los pies de la cruz estaba María, la madre de Jesús. María de Magdala, ahí tenemos a María, conocida como María Magdalena, pero su nombre oficial era María. Se le decía María de Magdala porque era originaria de un pueblo llamado Magdala.
Después se le va a conocer como Magdalena, la Magdalena, pero el nombre oficial es María, María de Magdala. Así lo dicen los evangelios. Y me faltan otras mujeres aquí, no están, dice que también estaba María la de Cleofás y la otra María. O sea, puras Marías había en esos tiempos casi de nombre. Bueno, este es el altar que pudiéramos llamarle del Calvario. Hay que recordar que aunque no está el crucifijo aquí, está a un lado, pero este es un altar de las personas que estaban a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al altar principal. Hay que recordar que todo lo que está a un lado de las iglesias se llaman retablos. Todo eso que está ahí son retablos y lo demás son altares adosados donde celebraban las misas. Bueno, vamos a continuar. Miren, aquí tenemos el altar principal de Nuestra Señora de los Remedios. Si ustedes la ven, a ver si ahorita me puedo acercar, a ver si me dan permiso. Si me puedo acercar, a ver si me dan permiso. Y si no, ¿no me puedo acercar poquito aquí arriba? ¿No? Muy bien. Muy bien, a ver si me da permiso el Padre, ¿eh? Ahorita regresamos, espérenme poquito. Bueno, ya me dio permiso la mayordoma. Voy a subir al presbiterio con muchísimo respeto. Quiero mostrarles unas pinturas laterales hermosas. Miren, esta pintura que tenemos aquí es el nacimiento de la Virgen María. Muchas personas pensarían que esto es el nacimiento de Jesús, pero no. Esto es el nacimiento de la Virgen María. Tenemos ahí a Santa Ana y a San Joaquín. Santa Ana es la que está en la cama y San Joaquín está sentadito. Y tenemos ahí a la Virgen María, que nace Inmaculada Concepción, es decir, sin mancha del pecado original, pura. Ya hablaremos de ese tema en otra ocasión. Luego tenemos la escultura de San Joaquín, padre de la Virgen María, según los evangelios apócrifos. Es la tradición antigua que tiene la iglesia. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Juan y Lucas, no aparecen los nombres de los papás de la Virgen María, pero la tradición viva de la iglesia sí aparece. Y bueno, en el centro tenemos al Santísimo Sacramento, con mucho respeto a nuestro Señor. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí. Y atrás de él está la Virgen de los Remedios, queridísima y patrona de Cholula, Puebla. A los pies de la Virgen vemos unas serpientes que recuerdan el pecado de Adán y Eva, y cómo San Pablo dice que María es la nueva Eva, la María que pisa la víbora, no como Eva que habla con la víbora y se seduce por medio de ella. Y luego tenemos aquí a Señora Santa Ana, ¿no? Santa Anita, la mamá de la Virgen María y abuelita de nuestro Señor Jesucristo. Lo más seguro es que Jesús conoció a sus abuelos y seguramente convivió con ellos, como ustedes, abuelitas o abuelitos, que conviven con sus nietos con tanta alegría. Yo creo que Santa Ana y San Joaquín, quizás sin saber quién era Jesús, o a lo mejor sabiendo un poco, porque la Virgen María, dicen las Escrituras, que se guardaba todo en su corazón. Por lo tanto, la Virgen María no andaba divulgando nada de lo que el ángel Gabriel le había dicho. Santa Ana y San Joaquín seguramente conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí está una pintura muy conocida, que es la anunciación del ángel Gabriel a María Santísima. María, has hallado gracia delante de Dios, vas a concebir y dar a luz un hijo. Hágase en mí según tu palabra. Este es el presbiterio, aquí estamos en el ambón. Ya casi terminamos, ya casi terminamos. Vamos a continuar. Aquí hay una pintura, hay 2 pinturas que se llaman medallones. Tenemos el medallón de Santa Isabel, la visita de María a su prima Santa Isabel, que es el segundo misterio gozoso del Rosario. ¿Se acuerdan cuando dice que María se encaminó presurosa a las montañas para visitar a su prima Isabel? Y cuando llegó, viene a la segunda parte del Ave María, cuando le dice: María, María, apenas llegó tu saludo a mis oídos, saltó de gozo el niño en mi seno. Bendita tú entre todas las mujeres. Qué hermosas palabras de su prima Isabel a la Virgen María. Ahí lo tenemos en esa pintura. Y luego en este otro medallón de este lado que vemos ahí, tenemos a la Virgen María cuando los Reyes Magos, llamada la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están los 3 Reyes Magos adorando al niño cuando llegan a Belén, donde la Virgen María en la gruta de Belén da a luz a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a continuar, ya mero terminamos. Espero que no estén aburridos con la explicación del santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Aquí vamos a encontrar a un santo, patrono también, Homo Bono, el hombre bueno. Eso quiere decir en latín, si ustedes ven ahí, dice San Homo Bono. Homo Bono es una palabra yuxtapuesta latina.
Hay que recordar que el idioma oficial de la Iglesia Católica hasta el día de hoy es el latín. Todos los escritos oficiales son dados y publicados en el idioma oficial de la Iglesia, que es el latín. Entonces, cuando vemos un santo que lleva el nombre de Homo Bono, pudiéramos pensar que este santo es una apreciación de San José o de Jesús, llamado como el hombre bueno, el hombre que trabaja, tiene sus tijeras, tiene una regla para medir, y bueno, toda esta parte es patrono de los sastres y de los modistas. Vamos a continuar. Aquí tenemos a otro doctor de la Iglesia. Hay que recordar que en la Iglesia hay jerarquías de santos. Les decía allá en el camerín que no es lo mismo santo mártir, santa virgen, santa mujer, santo doctor, doctor de la Iglesia, padre de la Iglesia, mártir. Son jerarquías de los santos. La jerarquía más alta de todos los santos son los santos mártires, aquellos hombres y mujeres que dieron la vida por nuestro Señor Jesucristo. Los padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia son aquellas personas, hombres y mujeres, porque también hay doctoras y doctores, que con sus estudios, con sus escritos, han perfeccionado y han ayudado a que la fe de las personas crezca. San Bernardino es un hombre que luchó muchísimo para la defensa de la fe católica. Así que cuando ustedes escuchen, por ejemplo, San Agustín de Hipona es doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino es doctor de la Iglesia, San Bernardino, San Buenaventura, San Juan de la Cruz, San Juan Pablo II está en proceso de ser declarado doctor de la Iglesia, todavía no, pero también hay mujeres. Tenemos a Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresita de Lisieux. Tenemos a Santa Edith Stein, una judía convertida al catolicismo, que ahora la Iglesia declara como doctora de la Iglesia, por toda la sabiduría y erudismo que esta mujer tuvo como doctora de la Iglesia. En este lugar estamos viendo algo que mucha gente no le gusta que se hable, pero es el purgatorio, a donde casi todos vamos a ir a parar por nuestros pecados. Después de pasar por el purgatorio y purificar todas las maldades que hicimos en este mundo, podremos pasar al cielo si la divina providencia nos lo permite. Es una imagen hermosa. A mí me da mucho gusto ver las caras de las personas. Si ustedes se fijan en los rostros, miren, hasta un franciscano está en el purgatorio. Muchas personas creen que todos los sacerdotes nos vamos a ir al cielo. No, lo más seguro es que no, pero lo más seguro es que tampoco ustedes. Con esa vida que llevan de pecado, está muy difícil que puedas pasar al cielo automáticamente. Para llegar al cielo, yo les he dicho y no me cansaré de decirles, al cielo no va la gente buena. Luego dicen, ya se murió, era muy bueno, ya se fue al cielo. No, al cielo no va la gente buena, al cielo va la gente santa. Y si tú no eres santo o santa o yo, no entraremos directo. Primero pasaremos por el purgatorio. San Francisco es abogado de las ánimas del purgatorio, ¿no? San Francisco es abogado de las ánimas del purgatorio. Obviamente San Francisco no pasó por el purgatorio. Ese hombre fue un santo, un santazo. Se dice que el santo que más se ha parecido a Cristo es San Francisco de Asís. Un hombre de pobreza, de entrega totalmente a Dios. Sin embargo, ustedes y yo a lo mejor vamos a andar por aquí un buen rato, dependiendo de lo que nos llevemos. Después de aquí viene nuestra Madre Santísima, miren nomás. Qué hermosa nuestra Madre. Nuestra Madre le está pidiendo a la divina providencia misericordia por las ánimas del purgatorio. Vean nomás la mirada de nuestra Madre abriendo su manto y diciendo, permíteles entrar ya al cielo. Estos ya purgaron, y los ángeles de Dios ayudando a algunos elegidos que ya purgaron para pasar al cielo. Al final arriba tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son los dueños, amos y señores de este mundo, creadores y consumadores de todo. Bueno, pues me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes en este recorrido maravilloso en el templo de Nuestra Señora de los Remedios. Bueno, me falta todavía algo, ya me estaba despidiendo. Me falta el lugar donde las personas vienen a quemar la cera. En México, para los que no son mexicanos, somos muy dados a encender velas. Una vela que recuerda el amor que le tenemos a Dios. Y entonces en este lugar se prenden las velas. Es un lugar así llamado velatorio, donde se prenden las velas a estos dos patronos de Cholula. Los primeros patronos de Cholula después de San Gabriel fueron San Pablo Tecámac y San Pedro Mexicalcingo. San Pedro y San Pablo, los dos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, apóstoles, junto con los otros 12,
Estos dos apóstoles, de los que más tenemos conocimiento en la Biblia, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, son y tienen el patrocinio de Cholula, junto con la Virgen de los Remedios. Bueno, aquí tenemos una réplica de la Virgen y unas pinturas hermosas también. Me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes en este viaje que hicimos a Cholula. Nos vemos aquí en nuestro canal de YouTube, Padre Arturo Cornejo. Muchísimas gracias por su comprensión, por sus ayudas, por sus bendiciones. Espero que esta explicación maravillosa y muy larga, por cierto, que hemos hecho, les sirva para que cuando ustedes vengan a Cholula, disfruten de Cholula, disfruten de lo que esta ciudad nos da, que es hermoso. Todo esto que ven ustedes de este lado es la zona arqueológica que abarca todo este tramo y era muchísimo más grande, solo que la ciudad y la población ha crecido tanto que ha sido imposible detener la mancha urbana. Fue un gusto haber estado con ustedes. Les dejo por último las tomas de los dos volcanes más conocidos en el centro de México, no los más importantes, porque también tenemos el Pico de Orizaba y también tenemos lo que es el volcán de Colima, y estamos hablando aquí de lo que es el volcán el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, los dos que rodean la Ciudad de México. De aquel lado, de este lado es Puebla, de aquel lado es la Ciudad de México, y enfrente de mí está el Pico de Orizaba, así llamado en el estado de Veracruz. Pues me dio muchísimo gusto. Vénganse a pasear a Cholula, es hermoso. Que Dios me los bendiga y los acompañe hasta donde quiera que se encuentren. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y muy buenas tardes.